Entrevista CMI. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI. La alimentación, el hambre en el mundo ha sido uno de los temas fundamentales tratados aquí en la COP16 con sede en Cali. Para hablar precisamente sobre este tema, nos acompaña el director en Colombia del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Nils Grede. Usted es alemán, doctor Grede, gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Gracias por recibirme, mucho gusto. ¿Alemán de dónde es usted? Del norte de Alemania, de la costa, de una ciudad que se llama Bremen. ¿Y cuánto hace que llegó a Colombia? Medio año, llegué en mayo. ¿Y cómo va ese trabajo, esa implementación, para erradicar el hambre en Colombia y en el mundo? Pues es obviamente una tarea que nos va a demorar bastante tiempo. Nosotros íbamos en muy buen camino antes de la pandemia, pero con el COVID-19, no solamente en Colombia, en todo el año hemos perdido mucha velocidad y hemos retrocedido. Entonces ahora estamos retomando un poco y va a ser muy difícil alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, específicamente el ODS 2, que es hambre cero, que nos habíamos planteado por 2030. En Colombia, por ejemplo, que avanza bien en varios de los ODS, el de hambre cero es el más rezagado. Hemos alcanzado menos del 25% de lo que queríamos tener en el 2030. Colombia tiene... Esos objetivos, perdóneme, de desarrollo sostenible al año 2030 fueron fijados por todas las organizaciones, todos los países, 17, ¿verdad? 17 objetivos. No, 17 objetivos, sí. En 2015. Exacto. Y dice usted que Colombia está rezagada, no ha llegado al 25% del cumplimiento de esos En objetivos. uno de ellos, que para mí en el Programa Mundial de Alimentos y para nuestro tema el hambre es el más importante, el ODS 2, hambre cero, que en el 2030 no queremos tener a nadie que va a acostarse hambriento. Y ese está muy rezagado en Colombia. Otros ODS están avanzando bien. Sí, señor. Pero ese que nos preocupa hoy es el más preocupante. Un análisis del PMA del año pasado mostró que uno de cada 4 colombianas y colombianos padece hambre, viven en inseguridad alimentaria. Que eso fue lo que definió cuando usted dice PMA, es el Programa Mundial de Alimentos, precisamente del que usted es director en Colombia. El que va desarrollado, que supera el 70% objetivo de desarrollo sostenible, es la protección de los mares, sobre todo con la reserva Seaflower y otras que ha hecho Colombia. Pero ¿cómo entender que en el de alimentos, que es el que a usted le concierne, un país donde sobra la comida, los colombianos aguanten hambre? Pues primero es un problema de distribución. Como usted bien dice, hay suficiente alimento en Colombia y en el mundo. Lo que está mal es la iniquidad y la mala distribución del alimento. En Colombia, por ejemplo, en La Guajira, tenemos niveles de hasta un 60% de inseguridad alimentaria. O sea, casi 3 de cada 5 guajirenses viven en inseguridad alimentaria. En el promedio nacional, 1 de cada 4. Pero hay zonas como Bogotá, Medellín, las grandes ciudades, en donde pues, son un 10, un 12%. Entonces, Colombia, más que los otros países, tiene una mala distribución, o sea, tiene una gran iniquidad entre quién tiene y quién no tiene. Y eso es algo que hay que revertir y hay que trabajar para que mejor distribuir lo que tiene, las riquezas que tiene Colombia. ¿Y cuáles son las causas de esa inequidad que impide mejor la redistribución de esos alimentos para que cada quien tenga que comer? En Colombia se habla de los 3 golpes: desayuno, almuerzo y comida mínimo. Ajá. Pues, si puedo repetir algo que dijo el secretario general de Naciones Unidas ayer, es que Colombia por mucho tiempo ha sido Bogotá, Medellín y Cali, y sus zonas cosmopolitanas, ¿cómo se llama? Metropolitanas. Exacto. Y después está la Colombia, lo que ustedes llaman la Colombia profunda, que es mucho más grande, que ha sido ha sufrido mucha negligencia, ¿no? Ustedes tienen una historia muy larga, son un país muy grande, muy diverso, con una infraestructura que no conecta muy bien las diferentes partes del país. Como PMA, nosotros trabajamos en muchas zonas muy rezagadas, en el Chocó, por ejemplo, en Cauca, en donde uno solo puede llegar por río. Entonces, yo creo que es un resultado de una historia, también de casi un siglo de conflicto, que no ha ayudado en todo ese tema. Y eso es lo que hay que... Entonces, el tema de la inseguridad alimentaria, del hambre en Colombia, está muy vinculado con el conflicto. Con el conflicto, con hambre no va a haber paz. O sea, el hambre alimenta el conflicto y el conflicto alimenta el hambre al mismo tiempo. Es como un círculo vicioso.
familias que no tienen suficiente de comer van a buscar alguna manera de ganarse la vida, ¿no? Y si es un comercio ilícito o un cultivo ilícito, pues Sí, lo van a hacer. Y ahí entran problemas que después se vinculan con todo ese comercio ilícito. Anoche en esa silla donde está usted sentado estaba Martín Borg-Hildebrand, quien es el secretario general nuevo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y él decía algo similar a lo que usted decía. Necesitamos, para preservar la Amazonía como biodiverso, ese ecosistema que es integral, seguridad. Y usted toca ese tema también. El conflicto, pues todo lo permea, genera corrupción, genera desplazamiento, confinamiento e impide que haya una seguridad alimentaria. Correcto. Y impide que haya también, pues, cuidado de la biodiversidad. Sí, con hambre no va a haber paz, ni paz con la naturaleza, que es el moto de esta COP16, ¿no? Necesitamos luchar contra el hambre, necesitamos asegurarnos que toda colombiana y todo colombiano tienen suficiente comida, tienen una vida digna, y entonces hay mucho menos incentivo de dejarse llevar por el conflicto, de juntarse a grupos, de irregulares. O sea, tengo un muy buen ejemplo. Nosotros estamos trabajando con una asociación de mujeres en el Cauca, en el Tambo, Sí, señor. que vivían del cultivo ilícito. Hoy día viven del cacao y del chontaduro. El chontaduro es un producto que en el mundo todavía no se conoce, pero es súper nutritivo. Y hoy día ellas hacen harina de chontaduro, hacen galletas, hacen ¿cómo se llaman? Muesli, barras. Sí, barras. Sí, hacen barras, hacen chontacones, chips. Sí, Muchos frutos diferentes. con y una sola fruta. con el chontaduro, y nos dicen que es mucho más rentable de lo que hacían antes y les trae mucho menos problemas. Entonces necesitamos mucho más ejemplos de esto. Él es Nils Grede, director del Programa Mundial de Alimentos en Colombia. Vamos a hablar sobre precisamente qué hace su oficina para incentivar esos proyectos productivos en nuestro país. Hoy nuestro invitado es el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, con sede en Colombia, Nils Grede. Usted nos ponía, doctor Grede, el ejemplo de cómo un producto bien asesorado, con recursos técnicos, con patrocinio, puede ser y cambiarle la vida a toda una comunidad, como en el Tambo Cauca, con estas mujeres que ustedes dicen trabajan el programa de alimentos. ¿Qué otros programas trabajan en nuestro país desde su oficina con similares características? Quiero hacerle otro ejemplo antes, porque hablamos mucho del Amazonas aquí. Sí. El azaí es a lo mejor lo que es el chontaduro hoy fue el azaí hace 20 años. Hace 20 años nadie en el mundo conocía el azaí. Hoy día todo el mundo está anhelando, está comiendo el azaí, lo considera un superfood, y viene el Amazonas. Así hay muchas riquezas en el Amazonas y en los otros ecosistemas colombianos que tienen un potencial que hay que desarrollar juntos con las comunidades. Nosotros como PMA estamos trabajando con más de 100 cooperativas, sobre todo en la costa Pacífico, que también es una de las zonas más afectadas por conflicto, en diferentes cadenas de valor: porcicultura, avicultura, plátano, piscicultura, ecoturismo, diferentes tipos de diferentes sectores. Pues en cada comunidad tiene otras condiciones, y también es importante entender qué quieren hacer las comunidades, ¿no? Y buscar oportunidades de mercado. Entonces es un trabajo para no dar el pescado, sino enseñar a esas mujeres de pescar. Es un trabajo de largo plazo. Y hacer toda la cadena productiva. Pensar desde el mercado, desde la demanda que pueda haber por un producto, y después ver con las comunidades en función de sus fortalezas, cómo ellos pueden, a cuál de esos mercados ellos pueden vincularse. En la práctica, ¿cómo es eso? O sea, la gente de su oficina llega a una comunidad, ve el tema del chontaduro, el tema del azaí, ¿y qué es lo que hace su oficina con esa comunidad? Pues primero buscamos a un donante, ¿no? Nosotros nos ha apoyado mucho COICA, que es la cooperación coreana. Tenemos un proyecto con la Fundación Howard G. Buffett, que es una fundación americana. Tenemos un proyecto con una empresa americana que se llama Herbalife, que todos esos proyectos hacen algo muy similar. Se empieza con una licitación para dar las mismas oportunidades a todas las comunidades, se informa de lo que se está pidiendo y se reciben propuestas. Las asociaciones que ya existen o que se quieren establecer pueden entregar propuestas, y después hay un comité que selecciona según criterios que son públicos, hace un puntaje
y selecciona las comunidades, las asociaciones con las mejores propuestas. Así estamos apoyando a esas más de 100 que les estaba mencionando. Sí. Y pues lo importante, y es un aprendizaje, no siempre lo hemos hecho bien, es pensar en el mercado primero. O sea, usted puede querer producir chontaduro, si no hay un mercado para el chontaduro, pues a lo mejor no es una buena idea, ¿no? Claro, Entonces por supuesto. hay que pensar de lo que puede hacer la comunidad, dónde son sus fortalezas y sus intereses y sus pasiones y un mercado. Que le brinde alimento a la propia comunidad, pero que sea comerciable y que le permita comprar otros productos. Esos proyectos siempre van para cada hogar que participa, una huerta para autoconsumo. Y la actividad en común, la cadena de valor, que es para vender en el mercado. O sea, Usted hablaba primero conseguir un donante, porque eso cuesta plata. Sí. Digamos, esos recursos que usted maneja en Colombia, ¿a cuánto ascienden para distribuir entre todas estas comunidades? Nosotros manejamos un presupuesto de más o menos $100 millones al año, pero un 70% es asistencia humanitaria, asistencia a migrantes, asistencia a población afectada por conflicto y por desastres naturales. Ahí nuestro donante es USAID en gran parte y algunos países europeos, y eso es distribuir efectivo o alimento a una población, por ejemplo, ahora en la Mojana, que pues perdió lo que tiene. Por las inundaciones. Exacto, y hay que darle de comer. Ahí es otra línea de trabajo. Después están los proyectos más de largo plazo, que cuando ya una comunidad se recupera de la emergencia, ya trabajar con ellos por 1 año, 2 años, 3 años en ese tipo de actividades productivas. Usted toca un tema fundamental y es el de los migrantes y la atención de urgencia, el abastecimiento de comida cuando llega la gente, digamos, a Colombia. El tema de esa población migrante, en su mayoría venezolanos, en nuestro país, cerca de 3 millones de acuerdo con las cifras oficiales, ¿cómo es atendida por su oficina en ese aspecto? Hay 2 tipos, los que tienen vocación de permanencia. Ahí el programa da una transferencia en efectivo por 6 meses y lo combina normalmente con una formación, capital semilla, para poner un emprendimiento. Entonces, ayudando a esta gente de echar raíces en Colombia, pero eso incluye colombianos retornados, incluye también población de acogida, porque uno no puede solo ayudar a los migrantes si el vecino que es colombiano también es pobre, ¿no? Y muchos más son los que van en tránsito, los caminantes que cruzan el país. Ahí damos kits para que lo puedan, de comida industrializada, para que lo puedan comer en el camino. Y tenemos toda una red de comedores a lo largo de la ruta. Algunos son también albergues, pero eso es para la población que a lo mejor pasa 2, 3, 4 semanas cruzando hacia el sur o hacia el norte. Pero eso es todo un ejército de voluntarios, de personal propio, de empleados socios de las Naciones Unidas, ¿de qué? Toda esa gente que atiende a toda esta población en los proyectos. En gran mayoría son socios ONGs, muchos contratados por nosotros con los fondos del donante para brindar estos servicios. O sea, nosotros no gestionamos los comedores, empleamos un socio que hace ese trabajo. Y monitoreamos y estamos ahí, pero la ejecución es de las ONGs. ¿Qué es lo que más lo conmueve a usted cuando tiene que trabajar en el campo y ve estas circunstancias de inequidad, de necesidad, de exclusión, de desplazamiento, porque tengo que emigrar? ¿Qué es lo que más lo conmueve en esto? Pues si puedo hablar de un panel aquí. Hoy en la mañana tuvimos un panel con 3 líderes indígenas del Amazonas, 2 mujeres y un hombre, y la fuerza de sus convicciones y cómo ellos entienden el problema del cambio climático y cómo ellos están completamente comprometidos con la lucha. Muchas veces una población que está afectada por un desastre en muchos otros países, uno los ve como sin ganas, desesperados, o sea, como desanimados. Exacto, desanimados. Ahí yo vi una energía que de veras, yo lo dije, pero no fue así como para decirlo, de veras yo sentí que hay una fuerza que si nosotros aportamos una pequeña contribución, apoyando con asistencia técnica, con planificación, con insumos para las chagras, yo estoy convencido que ellos y ellas van a hacer un buen uso de esto.
O sea, me ha impresionado mucho en las colombianas y los colombianos y también en los migrantes, que algunos van con sus gatos. O sea, yo tengo 3 gatos, mis gatos nunca me seguirían a ningún lugar. O sea, Y ellos van con perros, con gatos, con las niños mascotas. chiquitos, Sí, perfecto. y con una gran dignidad, en condiciones muy difíciles. O sea, da un gran... Ejemplo de resiliencia. sí, y usted me preguntó qué me emociona. O sea, ver eso es... Nosotros vivimos muy consentidos, ¿no? En las ciudades. Usted hablaba de un ritual, de una reunión que tuvo con indígenas. Ahí tuve la oportunidad de presenciarlo para hacer una nota que ya salió en el noticiero, muy bella, sobre cómo esa fuerza indígena, que mucha gente no comprende, desde Cali, clamando por preservar el agua en el Amazonas. ¿Eso cómo lo vio usted cuando esos cánticos? Pues para mí era una experiencia nueva, ya que llevo 5 meses en Colombia y he estado en el Cauca, en el Chocó, en La Guajira, en Bichada, pero todavía me falta llegar a Amazonía. Sí. Pero ahora sí me comprometí a ir muy pronto, sobre todo que lanzamos ahí un proyecto grande con fondos de Canadá, con esas comunidades. Y pues es muy emocionante escuchar, hemos visto todos en la televisión las imágenes de ríos vacíos prácticamente. Los niños no pueden llegar a la escuela. Las mujeres nos escriben cómo sus hombres tienen que ir cada vez más lejos a encontrar pescaditos mucho más pequeños. Y contaminados hablaron. Que el agua está contaminada, que ellos llevan generaciones tomando el agua y nunca ha habido problemas. Sus chagras ya no dan el mismo ¿Qué son las producto, fincas? sus fincas. Es impresionante ver cómo ese cambio climático, cuando uno lo aterriza en una comunidad, cómo afecta. Creo que en Bogotá, en Medellín, no lo entendemos porque pues nuestra vida es completamente distinta. Aunque en Bogotá ya hay razonamiento de agua. Eso sí, pero en mi edificio, por ejemplo, no, porque tiene su tanque, entonces yo no me doy cuenta, pero sí, lo veo en las noticias, pero creo que ahí vemos las consecuencias del cambio climático y la Amazonía es el pulmón del mundo, con 20% del oxígeno que respiramos es originario de la Amazonía. Entonces, si estas comunidades, si se les acaba el oxígeno, entre comillas, si ya no van a poder vivir, nosotros tampoco. Entonces, es un poco, ¿por qué soy optimista? Porque el mundo no va a poder dejar morir la Amazonía. Necesitamos esas comunidades ahí porque han cuidado la selva y el ecosistema durante siglos y lo quieren seguir haciendo. Y hemos visto esta pasión, esta convicción, ese vínculo con la tierra, que eso para mí es un tesoro, que es un capital que hay que cuidar, y hay que cuidarlo no solamente por razones altruistas, es muy egoísta porque el mundo necesita ese pulmón. Entonces, ayudar a esa población con ese apoyo, por ejemplo, de Canadá, muy generoso, de 30 mil millones de pesos más o menos, para que ellos puedan vivir del ecosistema y protegerlo. Es eso, ¿no? Encontrar ese equilibrio, porque es su ecosistema, siempre han vivido de los recursos que tienen, pero pues han venido muchos otros que han empezado a deforestar, minería. Y ahí en ese también hablaron una paradoja. Usted puso el ejemplo de la líder indígena que dijo, nuestros hombres tienen que desplazarse a cazar o a pescar selva adentro porque ya no encuentran alimentos. Pero otra también dijo, el jaguar, que es uno de los felinos y animales más peligrosos donde nosotros habitamos, llega a nuestras chacras, a nuestras fincas y nos roba las gallinas porque tiene que sobrevivir. Una paradoja terrible, mientras el animal se va desplazando hacia cascos urbanos, digamos, en la Amazonía, hacia cascos rurales en la Amazonía, el hombre se desplaza hacia su hábitat para poder buscar alimentos. Exactamente, y hablaron mucho también de la escasez de agua para sus animales, que los animales ya no tienen en los bebederos, ya no tienen agua, entonces justamente en esos días empezó a llover y eso está mitigando un poco esa crisis. Se les vio la alegría. Sí. Su meta, muy brevemente, doctor Nils Grede, ¿cuál va a ser como director del Programa Mundial de Alimentos en Colombia? Que ya se nos va a acabar el tiempo breve, por favor. Pues trabajar con la sociedad colombiana y con el gobierno colombiano para dejar la Colombia que encontré mejor y más bonita de lo que la encontré. ¿Y cómo le ha parecido Colombia? Es el segundo país más biodiverso del mundo, tiene una riqueza étnica, de paisajes,
de idiomas, o sea, son cosas que en el mundo no se aprecian y no se saben. Y de la fruta que ha probado, ¿cuál es la que más le gusta? Que no se encuentra en ningún otro lado y que las tenemos acá. Yo llevo 20 años fascinado con el azaí, pero ahora descubrí el chontaduro, he empezado a cocinar con diferentes cosas de chontaduro, porque pues... Y las que le Para faltan. apoyar, exacto, sí. Pitaya. Muy rica, sí. Sí. Él es Nils Grede, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Colombia y los propósitos que tiene precisamente para evitar que los colombianos aguantemos hambre y que tengamos seguridad alimentaria. Doctor Grede, gracias por estar aquí en la entrevista. Gracias a ustedes. La mejor cosa de Colombia son las colombianas y los colombianos. Muy amable, muy gentil por sus observaciones. A ustedes, televidentes, por favor continúen en la sintonía del Canal 1. Buenas noches.